Bienvenidos al que sería el último tutorial de electrónica analógica de Arduino. En este tutorial, ¿vale? Lo que os voy a contar es un poco mmm, un apaño más de software que de hardware, que consistiría, el resumen sería en aproximar, en, aproxi, en aproximar, digamos, la ecuación de un sensor, ¿vale? Cuando no sabemos, digamos, el algoritmo por el que funciona, ¿vale? Entonces, lo que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Aparte de ser el hermoso Paint, es una gráfica de un termistor NTC, ¿vale? Que si veis la webcam es esta lentejilla que tengo aquí, ¿vale? Que estoy tocando aquí con el dedo índice. Vale, ¿qué es exactamente un NTC? Bueno, pues un NTC, ¿vale? Es un sensor de temperatura de tipo resistivo. Es decir, que su resistencia va a subir o va a bajar dependiendo de la temperatura que haga, ¿vale? Y con esos valores podemos medir, el Arduino puede entender la temperatura que hay en la habitación, ¿vale? ¿Qué nos dice esta gráfica? Pues esta gráfica nos dice la resistencia asociada a cada temperatura, ¿vale? Aquí en vertical tenéis la resistencia en kiloohmios y la temperatura en grados centígrados. Abajo, ¿vale? Si os fijáis, lo que quiere decir es que a mayor temperatura, menos resistencia, ¿vale? O sea, si os fijáis, pues a 40 grados tenemos, vamos a decir, unos 5 kiloohmios más o menos. A 20 grados tenemos 10 kiloohmios y así, ¿vale? Depende también del tipo de NTC. Eso, si os viene en un kit y demás, si os lo habéis comprado en un kit, en algún lugar os tiene que venir el nombre del sensor para buscar la hoja de características. Y si no, pues preguntar al vendedor que os lo haya vendido. No os queda más, porque si no, es ir a ciegas, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos esta recta, ¿vale? Esta curva, mejor dicho. Y nosotros, cuando conectemos al Arduino, cuando hagamos el típico divisor de tensión, siendo el NTC una de esas resistencias, lo que vamos a hacer es, con la función de analog read, leer, digamos, esta resistencia, ¿vale? Esta resistencia convertida en voltaje. El problema en que nos enfrentamos es cómo pasamos ese voltaje de vuelta a una temperatura, cómo hacemos que ese voltaje sea una temperatura. O dicho de otra forma, cómo tener esta gráfica en nuestro Arduino. Pues, a ver, digamos estaría la forma elegante y oficial, la que nos da el sensor de temperatura, que es usando una fórmula muy concreta, que si queréis os la doy, es la Steinhardt Hart. Pondré links en la descripción del vídeo, ¿vale? Pero como lo que me interesa más bien es trabajar con un sensor del que no sabemos el algoritmo, no voy a usar la fórmula Steinhardt, ¿vale? O sea, o como mucho la voy a usar para comparar. Lo que os voy a enseñar, digamos, es una segunda herramienta, ¿vale? Bien, si tras esta introducción es sin tener la ecuación, si yo te digo que tienes que transformar el voltaje que entre por el pin analógico a temperatura, a ti se te ocurre, vale, pues vamos a usar la función map, es lo primero que se nos ocurriría. ¿Y qué puntos cogemos? Pues podemos coger el punto en el que recibimos 100K, ¿vale? En el que tenemos 100K y unos menos 20 grados más o menos, como punto mínimo de temperatura, y luego como punto máximo, pues en el que tenemos 100 grados y casi 0 ohmios de, de resistencia en el, termis, en el termistor, ¿vale? Luego eso tendréis que hacer los cálculos con el divisor y tal, ¿vale? Pero vamos a ir por partes. Entonces, digamos, ¿vale? Hacemos la función map. La función map, ¿vale? Lo que haría
lo- los valores que nos daría nuestra función map si cogemos esos sería esto. Sería esta línea recta de color negro, ¿vale? Vamos a poner un color más brillante. Vale, amarillo, ese está bien. Vale. Problema. O sea, parece bien, pero problema. Mientras estemos cerca de los 100 kiloohmios o de los 100 grados centígrados, pues no va a pasar nada, pero en cuanto nos empecemos a alejar, aparece nuestro querido amigo el error. Y un error bastante grande. O sea, fijaos que eh, a 50 kiloohmios nosotros estaríamos diciendo que hay una temperatura de 40 grados, mientras que él a 50 kiloohmios te está diciendo que hay una temperatura negativa. O sea que la diferencia sería muy gorda, ¿vale? Entonces, ¿qué opción tenemos? Pues podemos hacer, digamos, rectas más pequeñas, o sea, darle más puntos y hacer esto algo así, por ejemplo. Pues yo que sé, ahí al 80, del 80 al 50, ¿vale? Ir haciendo pequeñas rectas que, aun teniendo su error, pues bueno, nos acercan bastante más que esa monstruosidad amarilla, ¿vale? Estoy llenando también en la gráfica de micro rectas ahí que estoy pintando mal, pero bueno, ignorad eso, por favor. ¿Vale? Más o menos sería algo así. O sea, lo que estamos haciendo es aproximar al fin y al cabo, ¿vale? Cuantos más puntos cojáis, más buena será la aproximación. Problema, que tienes que conocer esos puntos, ¿vale? Y no siempre se conocen, entonces pues ahí tienes, digamos, esa contradicción entre tener esos puntos de tener un montón de puntos y prácticamente conocer el algoritmo, o no tener una mierda de precisión. Ahí es un poco, pues, depende de las circunstancias que tengáis, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a hacer algo muy parecido a esto, ¿vale? Concretamente, lo que yo hago, ¿vale? Hay muchísimas formas de hacer lo que yo voy a hacer, ¿vale? Pero lo que yo hago se llama interpolación polinómica. Concretamente, yo uso el método de Newton. Hay más métodos, ¿vale? Algunos son aplicables, otros no, otros tienen más error. Yo uso el de Newton porque sinceramente es el que mejor me funciona, ¿vale? Entonces, aquí tengo una tablilla, ¿vale? Con la resistencia que tiene el sensor, con cada temperatura, con la temperatura que le toque, y esto sería el voltaje que le entra en el pin analógico, ¿vale? Con una resistencia de 10K. En serie, ¿vale? O sea, la conexión que haríamos sería primero una resistencia de 10K, luego el NTC, ¿vale? El 5 voltios iría a la patilla suelta de la resistencia de 10K, el pin de GND a la patilla suelta del NTC, y en la patilla común entre la resistencia y el NTC colocaríamos el cable de señal, ¿vale? Y ahí es donde recogeríamos esto, ¿vale? ¿Cómo he sacado exactamente qué temperatura tiene qué resistencia? Bueno, pues en internet, ¿vale? Hay tablas de temperaturas, ¿vale? Hay datasheets que os aparece, os figura. Pero claro, tenéis que saber el NTC que tenéis, ¿vale? En mi caso es el que a 25 grados da 10K. Y el beta y el valor beta que tiene es 3950, ¿vale? Eso pues a lo mejor tenéis el mismo, a lo mejor tenéis otro. Eso ya tenéis que buscarlo, ¿vale? Y buscaros la vida, no queda otra. Vale, espera, que no se me ha abierto pantalla. Perdón por el lapsus. Bueno, pues ahí, como decía, ¿vale? Las temperaturas, la columna de temperaturas, las resistencias asociadas, ¿vale? Que como ya he dicho, lo tenéis que sacar según vuestro NTC, ¿vale? No todos los NTC son iguales. Y las tensiones que hay en el pin analógico, en la entrada analógica,
según la temperatura o la resistencia que tengáis, ¿vale? Todo esto partiendo de que estáis alimentando la resistencia con 5 voltios y que la resistencia que tenéis conectada son 10K, ¿vale? 10.000 ohmios. Vale. En cuanto a cómo hacer esta tablilla, bueno, pues os pongo un poco la página de la Wikipedia, que a veces Wikipedia no lo explica mal, ¿vale? Pues básicamente sería, tenéis, por ejemplo, este ejemplillo que está muy bien, pues tenéis que f de 1 es igual a 6, que f de 2 es igual a 9, que f de 3 es igual a 2 y que f de 4 es igual a 5, pero no tenéis ni puñetera idea del algoritmo que ha hecho que eso salga así. Entonces, lo que tenéis que hacer es, primero es lo que se llama calcular las diferencias divididas, que yo en el caso del NTC lo que he hecho es, pues, 21 menos 20, ¿vale? 21 menos 20 dividido entre 2,71 menos 2,77, ¿vale? En el siguiente escalón, pues dais un pasito. 22 menos 21, no, partido de 2,66 menos 2,71, ¿vale? Y vais haciendo así y tenéis la primera columna. La siguiente columna se hace, digamos, con un saltito más, ¿vale? Sería este de aquí menos este de aquí dividido entre el 2,66 menos 2,77, ¿vale? Y así. Miraros si no más en internet, ¿vale? Miraros más datos en internet y os sale, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí en esta fila larga tengo todo el algoritmo ya hecho, ya calculado, ¿vale? Que luego lo meteré en... que luego lo voy a meter en Arduino y funcionaríamos básicamente pues en el A14, es donde meto la temperatura. Pues imagínate, tenemos en mi habitación una temperatura de, bueno, meto el voltaje, miento, vamos a decir que tenemos un voltaje de 2, perdón, 2,58, ¿vale? Que estaría entre 24 y 23 grados. Intro, no me ha hecho ni puñetero caso. Será 14, ¿no? Ah, mira, sí ya me ha hecho caso. ¿Veis? 23,39, está entre 23 y 24 grados, ¿vale? Con mayor o menor acierto, ya está, ¿vale? Podemos probar a hacer otra prueba, ¿vale? Si no, vamos a 2,75. Oh, vale, es verdad. Un pequeño apunte, es que estoy acostumbrada a que las comas sean puntos, pero claro, el Google Docs tiene que usar comas. Y es como... Gracias, Google. Vale, pues si veis, la temperatura 2,75, que está entre 2,77 y 2,71. Tenemos 20,37 grados, que está entre 20 y 21. Recordad que no es una relación lineal, quiero decir que no es una línea recta como se mostró en el Paint, ¿vale? Entonces no es algo que vaya a ser exactamente proporcional, ¿vale? Y así es como funcionaría, ¿vale? Entonces vamos al Arduino IDE, ¿vale? Bueno, esto por enseñaros un poco, este es un programa en el que tenía dos sensores, el NTC por un lado y el LM35, que se funciona, digamos, de forma mucho más bonita, ¿vale? Pues aquí tenéis aquí en la función NTC return, ¿vale? Tenéis la fórmula, digamos, oficial, ¿vale? La de Steinhardt, que nos da la temperatura, ¿vale? Los coeficientes estos A, B, C, ¿vale? Van en función del sensor que tengáis, ¿vale? Bueno, de vuelta a la interpolación, ¿vale? Vamos a hacer el código, ¿vale? Bueno, yo he conectado mi sensor al analógico 1, vosotros a donde os más os guste, ¿vale? Entonces, const int pin igual a A1, ¿vale? Podéis poner 1 solamente o A1, eso es indiferente, ¿vale? Vale, en el setup, como vamos a imprimir la temperatura por puerto serie, ¿vale? Iniciamos este puerto serie. 1600. Listo, ¿vale? Bueno,
podéis, si os habéis fijado en el código del NTC, ¿vale? Aparte del loop, que sería esta parte, y aparte del setup, tengo como dos funciones más. Tengo por un lado el LM35 return y por otro lado el NTC return, ¿vale? Que sería esta de allí, ¿vale? ¿Significa eso que en Arduino puedes hacer tus propias funciones? Se puede, ¿vale? Al fin y al cabo es C++, ¿vale? Y es una forma de tener el código más organizadillo, o que si hay piezas del código a las que vais a llamar que vais a usar muchísimas veces en el código, pues si los convertís en una función, solo tenéis que llamar al nombre de la función, no tenéis que andar copiando y pegando el código 3 veces, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, que a veces simplemente por tener las cosas organizadas. Entonces, las funciones, lo primero, el void, esta palabrilla que hay aquí es lo que te va a devolver la función. Si ponéis void no va a devolver nada, pero si ponéis int, float, char, os va a devolver una variable de ese tipo, ¿vale? Como nosotros queremos calcular la temperatura, vamos a poner float. Uy, he puesto float. Vale, y le llamamos interpol, por ejemplo. Vale. Aquí dentro del paréntesis, si no metéis nada, pues vuestra función solo puede trabajar con las variables globales que tengáis, ¿vale? Con estas que estén fuera de esta función, por ejemplo con pin a1. Si por el contrario aquí le metéis, por ejemplo, int, vamos a pedir que le metas un voltaje, ¿vale? Int v, bueno, float, mejor dicho. ¿Vale? Esto significa que para poder trabajar tú le tienes que introducir aquí un valor de voltaje que le puedes poner directamente 500, o le puedes pasar el valor de una variable. Pues yo que sé, tenéis aquí en el loop declaramos una variable voltaje, que eso haremos, y le pasamos el nombre a esa variable. Pues al ponerle el nombre, la función va a coger el valor que tenga esa variable y con eso va a trabajar, ¿vale? Bueno, vamos a hacer otra float que va a ser temperatura, ¿vale? Igual ¿a qué le damos igual? Bueno, pues si veis la fórmula, es 20 menos este 17,93 por lo que sea, ¿vale? Luego menos este otro de aquí, ¿vale? Si os fijáis, los puntos que están aquí en esta diagonal multiplicados por algunos de los puntos de aquí, ¿vale? Ahora lo explico en detalle. Pues ya que de por sí el valor es 20, pues vamos a ponerle de valor inicial 20,00, ¿vale? Y entonces, vamos a ir por pasitos, ¿vale? Podéis poner la fórmula del tirón o podéis hacerla en varios pasos, en varias líneas. Yo lo voy a hacer en varias líneas para que sea más fácil y más asequible, ¿vale? Temp. La variable temp. Recordad que podéis hacer o temp igual a temp más lo que sea, o ponéis más igual, y lo que está a la derecha del más igual se lo estáis sumando a la variable temp, ¿vale? Funciona igual con el menos, con multiplicación y con división. Vale, tenemos aquí el menos 17,93, ¿vale? Pues ponemos más igual menos 17,93 multiplicado por x menos el primer voltaje de todos, 2,77, ¿vale? Ese sería el primer paso de nuestra ecuación. Vamos con el siguiente, temp. Para ahorrarnos el signo menos podemos poner menos igual, ¿vale? Y serían 0,62, ¿vale? Estoy cogiendo solo dos decimales, coged los que queráis, ¿vale? Yo cojo dos decimales pues porque al fin y al cabo son los que va a tener en cuenta Arduino, ¿vale? Si ya de por sí estamos metiendo un voltaje con dos decimales, el que metamos en la fórmula 3 no nos va a dar más precisión ni nada. Vale, 2,77, y metemos también en esa multiplicación el siguiente valor, ¿vale? Perdón, estoy metiendo la X. V, ¿vale? Por V menos 2,71. Vale, ya está. Siguiente punto, el 4,99. Pues vamos a hacer, para ahorrarnos tiempo hacemos control C, control V
y cambiamos los valores. Multiplicado por v menos, y el siguiente valor es 2,66. Temp igual, bueno, control V. De hecho, mira, vamos, cogéis, copiáis la anterior y así es menos tralla que copiar y pegar, ¿vale? Siguiente valor es 6,01 menos 6,01. Y multiplicamos por 2,60. Uy, claro, v menos 2,60. Y por último, el número gordo, que sería menos 4,802,97. ¿Qué tal móvil? Vale. Nada interesante. Y el último voltaje es V menos 2,54. Y ya está, ¿vale? Para que nuestra función pueda devolver el valor que tenemos aquí, pues simplemente al final del todo ponemos return temp. Vale, me acabo de dar cuenta de que he escrito temp en todas, pero la he declarado como tmp. Bueno, pues por hacer el mínimo cambio posible, pues le ponemos ahí una E y ya está, ¿vale? Y ya tendríamos nuestra fórmula de interpolación para este sensor, ¿vale? Bueno, en serial begin, y en el loop lo que hacemos es vamos a poner varias variables. Primero int lc analog, ¿vale? Que va a ser igual a analog read en el pin que hemos designado, ¿vale? El pin 1. Vale, luego vamos a poner float volt, ¿vale? Que va a ser igual a, vamos a poner L analog, que si no vaya simplemente de L analog de lectura analógica y ya está. L analog, ¿vale? Multiplicamos por 5 voltios, que es a lo que estamos alimentando, y dividimos entre 1023, ¿vale? Que es, le quitamos los datos del Arduino y le ponemos voltios, ¿vale? Dicho de forma muy burda. Vale, y ahora lo que hacemos es una función, una última variable que sea temperatura, que es igual a intepol, vale, he puesto intepol, bueno, ¿vale? Volt, ¿vale? Le pasamos ese valor de voltaje y ya estaría, ¿vale? Y bueno, y lo que hacemos es serial punto print ln, pues primero la lectura analógica, por ejemplo, luego el voltaje, vale, espera, es que es serial con mayúscula, por eso no se me iluminaba, y serial.print ln temperatura, ¿vale? Conectamos el cable SICO, herramientas, seleccionamos nuestra tabla, ¿vale? Nuestra placa, perdón. También es Arduino. Yo estoy usando un Arduino 1, ¿vale? Estoy en comunicación 9, todo bien, pues le doy a cargar. Esperemos que no haya ningún error de compilación ni nada. Vale, pues ya estaría.
Y nos vamos a... Bueno, va a estar imprimiendo todo el rato para que no nos maree. Le ponemos un delay de 1 segundo, ¿vale? Ya en un vídeo os enseñaré cómo hacer niños mayores y a no usar delays. Vale. Vamos al monitor serie. ¿Y veis? 548, 2,68 voltios y tenemos 21... 2,68... ¿Veis? Estamos entre 21 y 22 grados. ¿Vale? Es decir, que estamos donde más o menos tenemos que estar. ¿Vale? Así que la interpolación que hemos hecho es buena. ¿Vale? Es razonable. ¿Cuál es el problema de la interpolación que hemos hecho? Pues que si nos salimos de 25, si nos pasamos de 25 grados o si vamos más bajos de 20, según nos vayamos alejando, nuestra interpolación se va a equivocar más, ¿vale? Porque simplemente no le hemos introducido esos datos, ¿vale? Entonces, como podéis suponer, si vais metiendo más datos a la formulita que hemos introducido aquí, ¿vale? Esto va a quedar un chorizo de proporciones bíblicas. Pero os toca hacerlo igualmente si queréis interpolar. Entonces, igual Excel se os queda corto y ya os tenéis que pasar a programas matemáticos más serios, pues como pueden ser MATLAB u Octave si no queréis pagar ni piratear MATLAB. Yo digo lo que podéis hacer, ¿eh? Yo no estoy diciendo que nadie piratee nada. Yo estoy diciendo las posibilidades que hay. Ojo, yo de hecho tengo instalado Octave aquí por cuestiones un poco de por cuestiones de que me gusta demasiado el open source, pero ya os digo que si vosotros vais a piratear el MATLAB, lo hacéis bajo vuestra responsabilidad. Vosotros sabréis lo que hacéis. Yo me desentiendo. Pero básicamente es eso, que con MATLAB o con Octave os hacéis la función, os sacáis los coeficientes estos, ¿vale? Que son, digamos, que es la parte complicadilla. Y luego, pues nada, es ir metiendo los diferentes coeficientes hasta que tengáis la fórmula. Y claro, cuanto más coeficientes tengáis, pues más buena es mejor es la aproximación. Madre mía, ya no sé ni hablar. Y bueno, pues este era el vídeo que quería hacer. Simplemente era pues enseñaros un poco pues cómo mejorar, digamos, la función más, por así decirlo, como un apaño de software que os puede valer. Y con esto acabaría electrónica analógica, ¿vale? Huelga decir que apaños, que estos no son los únicos apaños que podéis hacer, que apaños hay miles. Lo que pasa es que, claro, tenéis que investigarlos y dar tiempo, ¿vale? Pero digamos que lo más básico sería esto. Así que cualquier cosilla así que veáis que os puede servir, pues cuenta como apaño. Pues nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente tutorial que será electrónica de control de potencia.